¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Buenas bien. tardes a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a este encuentro de Zoom con Gabriel Zanotti, que nos va a dar hoy una, suponemos, quizás muy alta expectativa, pero estoy totalmente segura, excelente charla sobre introducción a la escuela austríaca. Eh, Te agradecemos también por ser parte de nuestro consejo de asesores. Gabriel es nuestro director de consejo de asesores de SEA 21. Eh, Así que bueno, gracias por sumarte a esta invitación, por el tiempo que nos vas a dedicar a todos. Yo voy a estar también un poquito para ayudarte con el tema de las Preguntas. preguntas y demás. Me las pueden ir mandando a mí por el chat y yo te las voy a ir pasando porque somos como varios y si no se nos va a descontrolar un poquito el tema. Dale. Bueno, te dejamos porque comenzar y bueno, una vez más te agradecemos a vos y a toda la gente que nos está acompañando. Bien, yo muy feliz de poder acompañarlos en estas iniciativas académicas para aclarar las ideas, que no es todo, pero es algo, ¿eh? Algo importante. Bien, últimamente he estado eligiendo un modo de introducir a la escuela austríaca que es una introducción histórica. O sea, últimamente cuando hablo de este tema, lo que hago es referirme a la historia de la escuela austríaca porque creo que es mejor, o sea, da un mejor contexto de cosas que pueden parecer como muy en el aire, y además da el contexto de que la escuela austríaca no es una escuela, no es un manual, no es una doctrina dictada por alguien y seguida por otros, ¿ok? Sino que es un conjunto de pensadores que después de esta charla, en todo caso, trataremos de ver cuál es el hilo conductor de ese conjunto de pensadores. Bueno, ya que últimamente estamos todos muy expertos en el Zoom, vamos a hacer el famoso compartir pantalla y vamos a compartir un muy humilde PowerPoint. ¿Tá? Ah, esperen, que me olvidé de algo. Esperen, stop share, esperen. Vamos a compartir un muy humilde PowerPoint. Esperen un poquito, acá está. Que simplemente va a ir acompañando eh, el desarrollo conceptual de lo que vamos diciendo. Bueno, muy bien, creo que eso es lo que hoy nos convoca, cómo la escuela austríaca ha evolucionado a lo largo de su historia. Una cosa que nos puede ayudar a entender a la escuela austríaca es que de alguna manera siempre estuvo como en debate con, con otras. Todos habrán escuchado hablar de Karl Menger, 1871, su famoso libro, en su momento nada famoso, Principios de Economía. Tal vez escucharon decir que hay como una especie de historia oficial donde Karl Menger es el bueno y Gustav Schmoller es un historicista alemán que es el malo, que le dice que lo que hace está mal, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ponerlo más un poquito en contexto. Bruce Caldwell, el famoso historiador de la ciencia económica, eh, tiene un libro en el 2004 que se llama Hayek Challenge, donde dice que no es tan así. En realidad, lo que el joven Karl Menger estaba tratando de hacer es introducir a la sensibilidad del habla alemana esa idea de ciencia económica universal que ya estaba en la escuela clásica de economía con los angloparlantes. Cuando dije la sensibilidad de la lengua alemana, quiero decir que en general los alemanes le daban mucha importancia a la historia, al derecho, a la circunstancia política y económica de cada país, y estaba bien, y eso estaba bien. Simplemente Karl Menger intenta no contradecir ese espíritu, sino introducir allá, en ese espíritu, algo de lo que podríamos llamar leyes generales de la economía. Eh,
Y efectivamente, Gustav Schmoller al principio hace una crítica del libro de Karl Menger, que no sé si era negativa o positiva. Para seguir un ejemplo que siempre me da mi amigo de la Francisco Marroquín, Julio Cole, imagínense que cualquiera de nosotros publicamos un primer libro y se lo enviamos a Gary Becker, porque esa era la situación, gente. Y Gary Becker nos hace una crítica en una revista especializada donde nos tira algunos palos, pero bueno, ¿no? Bueno, cualquiera de nosotros se sentiría muy contento, ¿no? Tienen que ponerse en esa situación, ¿no? ¿Qué importa que te haya dado unos palos? Por lo menos Gary Becker te hizo una crítica. Bueno, el joven Menger tenía como otras expectativas. Más que una crítica, creo que esperaba, no sé, una bendición, qué sé yo. El asunto es que ahí Menger se enoja, se pone a escribir su segundo gran libro, que en sí mismo es un gran libro, el del método en las ciencias sociales, de 1883, y ahí sí viene la famosa anécdota de que se lo manda a Schmoller, y Schmoller, un tanto cansado, se lo devuelve, diciendo prefiero devolvérselo y no tirarlo a la basura, bueno, etcétera, etcétera. Pero como ustedes pueden ver, eh, la cosa se podría haber manejado de otro modo. Y por lo demás, por supuesto, ¿cuál es la novedad de Karl Menger? La novedad de Karl Menger es que él, al intentar presentar a los autores de habla alemana las leyes generales de la economía, ahí presenta su propia versión de Aristóteles y la teoría del valor subjetiva, no porque Aristóteles haya tenido la teoría subjetiva del valor, que se discute, sino porque su modo de pensar, su modo de presentar las cosas es más aristotélico, bueno, es un tema que podemos ver después, y a partir de una conducta humana, racional, en el sentido que elige medios para llegar a fines, comienza a desprender la famosa teoría subjetiva del valor y cosas tan importantes como la imputación del valor de los bienes de consumo a los factores de producción, la noción de utilidad marginal decreciente, aunque sin ese título, el valor de los factores de producción, un adelanto de la moneda como orden espontáneo, o sea, de alguna manera había ahí ciertas cuestiones de la escuela austríaca que ya estaban como incoadas, como presentadas, y este libro, que casi muere en el debate, fíjense, en mi humilde opinión, en ese casi exagerado debate con Schmoller, es la base, siempre la clave son los discípulos, ¿no? Es la base para los otros dos grandes austríacos que vienen más o menos unos 20 años después, que son Eugen von Waber y von Wieser, ¿no? Pero por lo menos fíjense que ahora, en este contexto, la escuela austríaca está contra los historicistas. Es más, les cuento, el nombre escuela austríaca viene ahí. Eran los historicistas alemanes los que, mirando con desprecio a estos jovencitos ahí abajo en Austria, decían los austríacos. Era un término despectivo. Fíjense qué interesantes que son las historias de las cosas. Bueno, muy bien. Ya que estamos con historia, ya les dije, uno de los lectores más importantes es Erwin von Waber, brillante economista práctico por lo demás, fue ministro de Finanzas de Austria, etcétera, etcétera. Y von Waber, si se quiere, es un economista un poquito menos filósofo, menos histórico que Karl Menger, más técnico, porque von Waber y von Wieser sistematizan mucho la teoría de la utilidad marginal, de la productividad marginal, ya con ese término. Me olvidé de decir, por supuesto, la teoría de la utilidad marginal en los austríacos es presentada de manera diferente a las versiones de Gibbons y Barras de los neoclásicos. Ya vamos a ver eso, qué importancia tiene o si tiene importancia. El libro fundamental de von Waber es Capital e Interés, que es un libro donde presenta uno de los temas fundamentales de toda la escuela austríaca posterior, que es el origen de la tasa de interés, la relación de la tasa de interés con la formación de capital, ¿no? La relación, la famosa estructura temporal de la producción, un tema importantísimo en la escuela austríaca. Históricamente, la tasa de interés que presenta von Waber está necesariamente ligada a la producción de nuevo capital. Ustedes me van a decir, ¿y qué con eso? Bueno, que
esto se lo muestro como curiosidad, a nadie interesa hoy, pero Mises lo critica por haber olvidado lo que para Mises es más importante todavía, que es la noción interés originario, ¿no? O sea, como ven, esta no es una escuela unificada. Y una de las cosas fascinantes de este libro es la refutación a la teoría de la explotación de Marx. Yo siempre respeto mucho a Marx, me parece que la teoría de la explotación está muy bien hecha y que el libro El Capital es la herramienta fundamental donde toma elementos de los clásicos para mostrar, comillas, de manera científica quiere decir siguiendo la escuela clásica, de qué manera necesariamente por medio de la plusvalía se iba a producir la pauperización creciente y el paso del capitalismo a la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. Bueno, las interpretaciones de Marx están abiertas, pero el asunto es que la importancia que yo le doy a Capital e Interés de von Weber es que es una herramienta teórica equivalente al Capital de Marx. O sea, eh, como Eliana sabe que me gusta decir últimamente, una teoría se refuta sola o con otra teoría de peso teórico equivalente. Aún hoy, la teoría de la explotación de Marx sigue siendo popular, fundamentalmente porque mis colegas, los filósofos, estudian a Marx y a estos ni los conocen, y además si les decís que son economistas, creen que ellos no necesitan saber economía. Bueno, entonces, pero aún hoy hay que reiterar la teoría del capital de von Weber para la refutación de Marx, que ustedes ya saben más o menos por dónde va. O sea, si la teoría del valor es subjetivo, eso pasa luego de los precios a los factores de producción, si el precio de los factores de producción está dado por la productividad marginal decreciente, entonces el nivel de salario va a tener que ver con la tasa de capital y no con ningún trabajo hecho y no remunerado como suponía Karl Marx. ¿Está? Bien, esto es fundamental. Si esto no se tiene en cuenta, inmediatamente tenemos como, o por motivos filosóficos, teológicos o simplemente ignorancia, suponemos que la riqueza es una cosa que está ahí, o que la escasez es fruto del capitalismo, y que la riqueza está mal distribuida como fruto de la explotación que se produce. O sea, son cosas que es muy fácil presuponer si uno no tiene la vacuna teórica. Bueno, mejor en estos días no hablemos de vacuna. Bueno, si uno no tiene los presupuestos teóricos de von Weber. Aunque reiterando ese modo de ver de la escuela austríaca, o sea, la escuela austríaca siempre en debate con, ahora en este momento, fíjense, a fines del siglo XIX, la escuela austríaca queda totalmente enfrentada con Marx y los marxistas, cosa que explica por qué von Mises, cuando habla de economía, dice, los economistas piensan que tal cosa y los marxistas tal otra. Porque esto lo vamos a ver hoy, pero cuando von Mises comienza a escribir, él no tenía esa división que hoy tenemos entre austríacos y los demás neoclásicos. Él suponía que todos los economistas eran neoclásicos y que más o menos manejaban las mismas cosas, y que simplemente los malos de la película eran los marxistas. La primera gran sorpresa de von Mises fue justamente cuando Lord Keynes convence al resto de los europeos de otro paradigma monetario, ¿no? Bueno, sobre la historia de von Mises en Europa tendremos tiempo de entretenernos si hacen preguntas al respecto. Bueno, por lo tanto, hacia fines del siglo XIX podríamos decir que tenemos los austríacos versus los marxistas. Muy bien. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, se podrán imaginar, con Mises Universo. No, no es Mises Universo, es con Ludwig von Mises, ¿ok? Que, según él mismo cuenta, él deviene en economista. Él al principio también está muy influenciado por la escuela histórica alemana. Su tesis de doctorado es un tema de historia. Además, me olvidé decirles que todas estas grandes cabezas no estudiaban economía como ciencia especializada, estudiaban derecho y ciencias sociales en Viena. O sea, eran mentes formadas de otra manera que las nuestras, ¿no? Eran casi filósofos. Y algunos de ellos tenían a la economía como posible especialización. Y Mises dice que devino en economista por la lectura del libro de Karl Menger, Principio de Economía, pero además, muy interesante esto, es un paréntesis para quienes dicen que la escuela austríaca no tiene nada que ver con la escuela clásica, cierro paréntesis,
lo que fundamentalmente también influye en la mente del joven Mises es la lectura de los clásicos, y fundamentalmente de David Ricardo. Von Mises incluso cita como libro de texto de economía a David Ricardo en su libro Liberalismo de 1927. Fíjense hasta qué año Mises consideraba a David Ricardo como una introducción a la economía, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien digo yo, ¿no? No sé, habrá diversas opiniones sobre el asunto. El asunto es que entonces el joven von Mises deviene en economista por estudiar a Menger y a los clásicos, asiste al seminario cada 15 días que da von Waberg. Este tema del seminario cada 15 días es una historia que se va a reiterar en von Waberg y en Mises. Ahí tiene como compañero de seminario al famoso Schumpeter, con quienes se odiaron toda su vida, bueno, cierro paréntesis, y, y efectivamente el primer libro importante del joven Mises es de 1912, La teoría de la moneda y el crédito, donde ahí von Mises hace como su primera gran colaboración en teoría económica. Eh, Acá es donde viene la famosa teoría del ciclo, que ya la habrán escuchado hablar. Acá es cuando von Mises toma los elementos de la teoría del capital de von Waberg, toma elementos de la tasa de interés de Wiesel y elabora la primera versión de la fundamentalmente esa primera versión la tenemos fundamentalmente en el capítulo 19 de la teoría de la moneda y del crédito. Y ustedes ya saben más o menos cómo viene la historia. Hay un aumento en la oferta monetaria, hay una disminución artificial en la tasa de interés, una expansión del crédito, y bien, y eso es lo esencial de la teoría del ciclo, que luego es algo fundamental que se va a reiterar en von Waberg y en los demás austríacos con las adaptaciones de la época que sean necesarias. Bien, después, la otra gran colaboración de von Mises, todos lo sabrán, es su libro El socialismo de 1922, donde él demuestra ahí la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo, donde afirma claramente que sin socialismo no, perdón, sin precios, sin propiedad privada no hay precios y sin precios no hay posibilidad de sistema económico. Eso no es tanto una tesis particular, sino que ahí von Mises planta una semilla que luego toma Hayek, o sea, la imposibilidad de planificación para los que presuponen que la economía se puede planificar tocando los precios libres, ¿no? Entonces, esa es una idea muy importante que queda plantada luego para Friedrich Hayek. Eh, Al principio, los economistas, los partidarios del socialismo como teoría económica no tienen mucho cómo responderle a von Mises, hasta que surgen los socialistas de cátedra en Inglaterra, que le responden que bajo los supuestos del modelo de competencia perfecta, teóricamente, aunque estaban en desacuerdo político y moral con la Unión Soviética, teóricamente un planificador central podría tomar el valor de los precios de los bienes de consumo y aplicarlo ipso facto al valor eh, de los medios de producción, y ahí es donde von Mises por primera vez se comienza a dar cuenta que los modelos de competencia perfecta, a los cuales él no le interesaban en absoluto, pero tampoco los criticaba, él comienza a darse cuenta que la suposición de competencia perfecta podía llevar precisamente al tema de la posibilidad del socialismo, y es ahí donde hace un giro que se nota muy bien en La acción humana de 1949, cuando presenta una teoría mucho más evolucionada de la teoría del proceso de mercado, justamente afirmando que no es en situación de conocimiento perfecto. Por lo tanto, el debate sobre el cálculo económico es importantísimo para la historia de la Escuela Austríaca de Economía. Tienen al respecto una excelente reseña de Israel Kirzner, el gran discípulo norteamericano de Mises, en el libro The Meaning of Market Process de 1982, donde esto está muy bien explicado. Por supuesto, La acción humana queda como un libro fundamental para la esencia y la continuidad de la Escuela Austríaca de Economía. Ahí prácticamente todos los capítulos de la economía están tratados, y es un libro que ha tenido una influencia fundamental en el resto de la escuela austríaca. By the way,
cabe aclarar, como también dice Israel Kirzner, que hay que tener en cuenta lo heroico que hace von Mises, porque la acción, él ya a sus 60 años es cuando tiene que emigrar a los Estados Unidos, como decimos habitualmente, con una mano atrás y otra adelante, totalmente vencido, perseguido por los nazis, expulsado de las universidades europeas, es muy mal recibido en Estados Unidos. Bueno, no empecemos a contar toda la historia porque nos ponemos a llorar. El asunto es que en esas circunstancias dramáticas, von Mises se pone a reescribir su Tratado de Economía, que lo termina de escribir más o menos en el 48, sale editado en el 49, y gracias a eso es que la escuela austríaca se mantiene, ¿no? Israel Kirzner dice que en los 50 prácticamente la escuela austríaca había desaparecido, excepto por 3 personas. Hayek en Chicago, no en la Facultad de Economía, detalle. Mises, ahí en un Estados Unidos que le es hostil o indiferente, en Nueva York, en su humilde departamentito, y el más desconocido Lachmann en Sudáfrica, que mantenía todavía la teoría del ciclo que había aprendido de su colega Friedrich Hayek. Bien, podríamos seguir hablando millones de cosas acerca de von Mises, pero como ustedes pueden ver, esta charla no es sobre von Mises, tenemos que seguir. Bien, ahí aparece Hayek con una relativa obvia aclaración, por si hay alguna otra expectativa. Bien, entonces la historia de Hayek es relativamente diferente, ¿no? Hayek es 20 años más joven que von Mises. En sus años mozos, como dirían los españoles, eh, viaja a Estados Unidos, aprende perfectamente inglés, matemática, le gustan mucho las ciencias naturales, es más, cuenta la leyenda que los padres pensaban que iba a seguir la carrera del padre, que era química, etcétera, etcétera. El asunto es que luego vuelve a Austria y con pocos 20 y pico de años pasa por el famoso seminario que von Mises daba cada 15 días, ahí se convence de la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo y ¡boom!, ¿no? Tiene un cambio de paradigma, ahí, la cabecita de Hayek. Pero no solamente el tema del cálculo económico, también sigue mucho a von Mises en el tema de la teoría del ciclo económico. Y es así como en 1931 va a dar conferencias en la London School of Economics sobre la teoría del ciclo, donde él hace sus propios agregados. Las conferencias son tan exitosas que lo invitan a quedarse como profesor en la London School of Economics y se queda, y ahí viene la década del 30 es muy importante para Hayek porque ahí casi él le gana el debate a Keynes hasta que finalmente la comunidad económica le da la razón a Keynes cuando Keynes saca su libro en 1936. Ahí está la famosa anécdota de que Hayek no quiso criticar el libro porque parece que Keynes le dijo que no, que era un libro circunstancial, que sus discípulos se habían vuelto locos, pero de repente, ¡pum!, se murió Keynes y ahí quedó la cosa. El asunto es que esa década del 30 es también muy importante porque en 1936 Hayek escribe su artículo Economics and Knowledge, donde con toda claridad sostiene que la economía está mal planteada si presuponemos conocimiento perfecto, porque el problema básico de la economía es el conocimiento disperso. Esto para mí es tan importante como el giro copernicano, es como haber cambiado la Tierra por el Sol. O sea, cambiar el conocimiento perfecto por el conocimiento disperso va a tener, en mi opinión, el mismo efecto en cuanto a cambio de paradigma. Por lo tanto, no es cuestión de decir que los modelos de equilibrio son falsos, sino que están mal planteados. Porque una cosa, nadie pretende que los modelos sean absolutamente verdaderos, pero el problema tiene que estar bien planteado. Y la economía está mal planteada, dice Hayek, si presupone conocimiento perfecto. Acá es donde aparecen después, 9 años después, el artículo The Use of Knowledge in Society, donde los precios aparecen como síntesis de conocimiento disperso, que es una definición del precio sobre la cual se podría hacer todo un seminario. Un año después plantea el famoso tema de la propiedad como equivalente a libertad de entrada al mercado. Es un presupuesto institucional que les explica por qué Hayek está muy preocupado de desarrollarlo después en su filosofía política y en su filosofía del derecho. Acá en estos artículos aparece el tema del orden espontáneo, porque precisamente si hay libertad de precios, capacidad de aprendizaje y libertad de entrada al mercado, entonces la oferta tiende a coordinar espontáneamente con la demanda, etcétera, etcétera. Para que vean que yo estoy bastante convencido que hay una influencia mutua entre Mises y Hayek,
cuando Mises está hablando en el capítulo 15 del tema del mercado, lo cita a su discípulo Hayek, porque en 1945 había sido editado por la Cambridge University Press el libro Economic and Individualism Order, y en ese libro están todos estos artículos, y cuando Mises está escribiendo La acción humana, cita todos estos artículos. O sea, hay una influencia mutua entre maestro y discípulo muy, muy importante. Todo esto para concluir que, entonces, a partir de los 50, aunque nadie se haya dado cuenta todavía, todavía entre los 50 y los 60 la escuela austríaca no había renacido, a partir de esa época se podría decir que los austríacos aparecen enfrentados con los modelos de equilibrio. Aunque este enfrentamiento va a ser, si se quiere, posterior, ¿no? Posterior en cuanto a tiempo. ¿Por qué? Porque gracias a la testarudez de von Mises, que a pesar de sus terribles circunstancias se pone a dar su seminario cada 15 días en la New York University, por el cual no le pagan absolutamente nada, está como visiting professor así free. Ahí aparecen los discípulos jóvenes de von Mises, ¿no? Entre ellos Israel Kirzner y Murray Rothbard, ¿no? Y estos discípulos jóvenes comienzan a llevar adelante las enseñanzas de von Mises, o sea, comienzan a desarrollarlas teóricamente. El joven Rothbard tiene como programa de investigación escribir un libro explicando la acción humana de von Mises, y de ese programa de investigación surge su famoso Man, Economy and State en 1962, y Kirzner no elige el mismo camino, sino que Israel Kirzner profundiza cada vez más el tema del proceso de mercado como proceso de descubrimiento, la importancia de la función empresarial como la función equilibrante del proceso de mercado, y ahí aparece su primer gran libro en 1973 sobre competencia y función empresarial. Estos años son importantísimos porque aparece el libro de Israel Kirzner, Competencia y Función Empresarial, donde ya está muy bien explicado la teoría del proceso de mercado versus los modelos de equilibrio. En el 74 le dan el Premio Nobel de Economía a Hayek, y además en el 74 hay un seminario donde se reúnen Israel Kirzner, Rothbard y Lachmann a dar conferencias sobre la escuela austríaca, y ese seminario se considera como el revival de la escuela austríaca en los Estados Unidos, que es justamente el punto que quería tratar. Entonces, en este revival, que es en los años 70, la escuela austríaca renace de sus casi cenizas por medio de estas nuevas generaciones, pero como con dos tendencias. Una, la liderada por Israel Kirzner, que presenta una teoría unificada, Mises-Hayek. Acá el proceso de mercado se presenta como un proceso que coordina conocimiento disperso, y por lo tanto se enfrenta esta teoría se enfrenta a esta teoría con los modelos de equilibrio. Rothbard elige otro camino. Rothbard, eligiendo su famoso Man, Economy and State, es el que más sigue el camino de deducir una por una todas las leyes de la economía, siguiendo a Mises. Rothbard no confía para nada en Hayek, que es una diferencia que luego se ve en algunos discípulos rothbardianos. Por eso a veces ahí se produce el tema de Mises versus Hayek, que yo no comparto eso, pero bueno, ahí quedó. Y hay que tener en cuenta, hay que rescatar mucho de lo que digo a Ludwig Lachmann, ¿no? La característica de Ludwig Lachmann no es solamente haber colaborado en la teoría del capital, sino también en haber acentuado el desequilibrio en el que se mueve el mercado, ¿no? Y acentúa mucho el tema de las expectativas en el mercado. Cabe, ahora, este tema del proceso de mercado tiene una evolución donde puedo estar siendo injusto olvidándome de algunos autores, pero Israel Kirzner tiene un gran discípulo que es Don Lavoie o Don Lavoie, como lo quieran pronunciar, que profundiza enormemente en la teoría del proceso de mercado, tiene un libro importantísimo sobre el tema del cálculo económico, se introduce además en cuestiones filosóficas muy complejas, trata de incorporar el tema de la hermenéutica continental a la Escuela Austríaca de Economía, con sus problemas,
Lamentablemente, Don Lavoie muere muy joven, con 51 años, pero su tarea como docente había sido formidable, había dejado plantado un semillero de nuevos discípulos, entre con los cuales se encuentra Peter Bettke. Peter Bettke sigue la línea de Israel Kirzner, donde Mises y Hayek son un paradigma unificado, ¿no? Tengan en cuenta los años, ¿no? Peter Bettke ya más o menos se está acercando a los 60, ¿no? Así que bueno, hasta se podría hablar ahora de la generación de discípulos o seguidores que siguen esta línea, ¿no? Entre los cuales se encuentra Nicolás Kachanovsky, que ya es titular de Economía en Estados Unidos y ya tiene, y está llegando a los 40. Entonces, como ven, esta línea de continuidad es fundamental. ¿Por qué? Porque la última etapa de la escuela austríaca podría estar bajo la siguiente transformación. En el 2010, Peter Bettke saca un libro que se llama Living Economics, que ha tenido interpretaciones diversas, ese título, ¿no? Viviendo la economía, o la economía viviente, no importa. El asunto es que en este libro, Peter Bettke dice muchas cosas, pero me voy a permitir resumirlo así. Toma la famosa distinción que, si mal no recuerdo, había hecho Milton Friedman entre Good y Bad Economics, y Peter Bettke afirma eh, que la Good Economics es fundamentalmente tener en cuenta el papel coordinador de los precios. O sea, el buen economista sabe, conoce el papel coordinante de los precios libres, eh, 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 y, 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 por lo tanto la importancia del mercado libre en todos los aspectos. Pero Peter Bettke sostiene que dentro de la Good Economics no solamente está la escuela austríaca, está también el Public Choice de Buchanan, está también la escuela de Law and Economics de los chicagenses, está también de alguna manera la economía institucional para la relación entre escasez, instituciones, mercado, etcétera, etcétera. O sea que de alguna manera Peter Bettke es más integrador. Creo que Peter Bettke está como inaugurando una etapa en la escuela austríaca donde estamos un poquito menos enfrentados con los modelos de equilibrio. En todo caso, la gran diferencia es que o advertimos de que el peligro, de que los modelos de equilibrio sean utilizados para el intervencionismo y el socialismo, como a veces sigue sucediendo, pero no en los chicagenses, o también la gran diferencia es que los austríacos insisten mucho en los fundamentos filosóficos del proceso de mercado, y en esos fundamentos filosóficos la noción de conocimiento disperso es central, es parte del núcleo central. Yo creo que es lo más distintivo hoy de la escuela austríaca dentro de la Good Economics. ¿Está? Bien. Bueno, creo que tenemos posibilidades ahora y tiempo para un sinfín de preguntas, objeciones, comentarios, lo que quieran. Está la directora de comentarios, que es Eliana, ¿ok? Si les Y parece, podemos cerrar esta sesión y volvemos a abrir antes que se nos corte, y como en la próxima iniciamos directamente con las preguntas. Entramos con el bien, mismo link y bien, vamos al bloque de preguntas, ¿les parece? perfecto, Así no se nos corta en la bien. mitad de las preguntas. Entonces yo salgo y vuelvo a entrar. Entramos con el mismo link, sí, por favor. Muchas gracias.